saludo para todas las personas que están presentes, igual para todos quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas del enfoque integral y la psicología bioética. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es el renacimiento espiritual. Habíamos visto en la charla pasada lo importante de hacer morir en nosotros al hombre viejo, representado básicamente por las inmoralidades, la perversión, la deconstrucción de valores, movido por sus pasiones rastreras, hacer morir en nosotros el odio, el resentimiento, que era tan importante utilizando las armas de la fe, del amor representado en el Evangelio, de la virtud representada por el ejemplo de vida de los grandes santos y del mismo Jesucristo, y de andar en la verdad, que es muy importante andar en y con la verdad para poder andar en ese plan de salvación, que es con lo que seguimos. Ahora vamos a seguir con las cartas de San Juan. Vimos la vez pasada, trabajamos bastante en las cartas de Pablo, algo les hablé de Pablo, y San Juan, evangelista, él fue uno de los discípulos de Jesucristo. Dicen que era el de menor edad, el más joven de todos los discípulos. Era una persona supremamente importante en la vida de Jesús. Incluso Jesús le encarga a su madre en el momento de la cruz para que cuidara a su madre María. En esa época las mujeres eran cosificadas, las mujeres eran propiedad del marido, y Jesús era una persona que valoraba mucho a la mujer. Él tenía seguidoras como las Martas, las tres Marías, y San Juan, para muchos historiadores, era el discípulo más amado de Jesús, y él es también quien escribe la primera carta de Juan, segunda carta de Juan, el Evangelio según San Juan. Él conoció personalmente a Jesucristo, y los escritos de San Juan son los escritos del amor, es decir, la importancia del amor en el plan de salvación. Entonces, él nos abre mucho la fe y la esperanza, una fe que nos lleve a esperar cosas buenas de nuestra relación con Dios. Y él nos dice que Dios nos eligió antes de la creación del mundo y nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, y que nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. En la ley de Jesucristo es verbo, es palabra. El Jesús no tiene necesidad de acciones para que sus intenciones cobraran dimensión. Lo vemos cuando le decía a un cojo camina, el cojo caminaba, el ciego ve, el ciego veía. Incluso las resurrecciones que hizo Jesucristo, como la de Lázaro, como la hija de Jairo, simplemente les dijo: levántate. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que este verbo santo, así empieza el Evangelio según San Juan, y aquí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es esa acción de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que Él nos eleva en su amor a hijos adoptivos de Dios, es decir, nos hace hermanos de Jesucristo. Cuando Jesús profiere el Padre Nuestro, nos eleva de la condición de siervos de Dios, que estábamos en la condición de Moisés, en la ley antigua, en el Antiguo Testamento, a hijos de Dios. Entonces, estas eran las razones por las cuales también atacaban a Jesús, porque él le decía a los del Sanedrín, a los de la cúpula eclesiástica de esa época, que él era el Hijo de Dios. Entonces, por eso le decían que blasfemaba y lo querían matar. Hoy en día eso es común. Todos los que somos creyentes nos consideramos hijos de Dios y vemos a Dios como el Padre, ya no únicamente como un Dios justiciero, un Dios de los ejércitos, como era considerado en gran parte del Antiguo Testamento, a Jehová o Yahvé, sino empezamos a verlo como un Padre amoroso, un Padre que comprende a sus hijos, y por eso el Evangelio de San Juan es el Evangelio de la misericordia. Entonces, nosotros tenemos que entender de que para recibir la gracia de Dios debemos recibir el perdón de los pecados. Si nosotros no hemos sido perdonados, si no hay misericordia, no hay gracia. ¿Qué es la gracia?
La gracia es estar con la presencia de Dios, estar con ese efluvio que surge de Dios para que todo nos vaya bien en la vida. Cuando estamos en gracia de Dios, recibimos la divina providencia. Todo nos va bien, lo que hacemos nos va bien, las cosas fluyen en la vida. Y para tener ese plan de salvación, nos dice San Juan de que es absolutamente necesario tener la esperanza puesta en Jesucristo. Esperar en Jesucristo, ya no solo es creer, ¿sí? Porque muchos creen, pero no esperan. Entonces, cuando nosotros creemos y esperamos, vamos a nutrir esa fe que vamos a recibir la gracia de Dios. Entonces, San Juan habla mucho de la importancia del amor, amar al prójimo. Cuando Jesús habla y dice que Él no ha venido para abrogar la ley antigua, sino para cumplirla, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento está la ley de Moisés representada por el Decálogo, los 10 mandamientos. En el Deuteronomio hay cantidades de leyes y eran muchas leyes, y Él dice, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, mas os doy un mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. Entonces, San Juan nos dice, ¿qué hacen ustedes diciendo que aman a Dios pero no aman a su hermano? Entonces, la visión de San Juan es que para nosotros amar a Dios, tenemos que ver a Dios en la creación, tenemos que ver a Dios en los otros seres humanos, llamémoslo las dinámicas socioafectivas, la importancia de amar al hermano, de amar a la mamá, de amar al papá, de amar a nuestro prójimo, que es absolutamente necesario. Entonces, como vemos nosotros, el amor es más grande que el odio. Incluso para odiar se necesita haber amado, estar amando, desear amar. Es el amor herido. Y cuando nosotros vemos la importancia de estar en un plan de salvación de Dios, de estar en un constante renacimiento espiritual, debemos entender de que para nosotros salvarnos y renacer espiritualmente, Dios debe nacer y permanecer en nosotros. Y en la medida en que nosotros amamos a nuestro prójimo, nos amamos a nosotros mismos. Este amor es cuidado, este amor es respeto. Pero si yo no me respeto, si yo meto drogas, si yo me hago daño, si yo me autolesiono, si yo no me quiero, si yo no me cuido, ahí no va a haber permanencia de Dios. Entonces San Juan nos dice que para que Dios permanezca en nosotros, nosotros debemos amar. Amar a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, y ese amor, como hablábamos, empieza por la aceptación, aceptar al prójimo, aceptarme a mí mismo, continúa por el cuidado, cuidar aquello que amo, cuidar a mi prójimo, cuidar a mi familia, cuidarme a mí mismo, respetar, que es absolutamente básico, respetarme a mí, respetar al prójimo, y pasar de ahí a la honra, que es una forma de respeto. Entonces, cuando yo estoy en amor, estoy en dignidad, respeto mi propia dignidad, respeto la dignidad de otras personas sin hacerles daño. Entonces, cuando nosotros vemos que a una persona se le nota a Dios, es porque hay presencia del amor en él. Cuando Dios permanece en una persona se le ve el amor. Y el amor, sabemos muy bien que desde el punto de vista psicológico, hay una escuela de psicología que se llama el humanismo existencial, donde hay grandes exponentes, entre ellos Carl Rogers y Abraham Maslow, que son dos de los 5 psicólogos más influyentes de todos los tiempos, donde ellos hacen mucho énfasis en la importancia del amor. Esto lo retoman del padre del psicoanálisis existencial o de la psiquiatría antropológica, que es un suizo llamado Ludwig Binswanger, contemporáneo de Freud, en donde él dice que lo que realmente sana a una persona es el amor. Entonces vemos que la sanación viene de la mano del amor, de amarme a mí mismo, de amar a mi prójimo. Nosotros vemos con claridad que cuando una persona empieza el proceso de recaída, la recaída no viene de un momento a otro. La persona entra en algo que se llama la anhedonía, que es una separación de sus emociones, y entra también en un estado de que entra en desamor, no ama a sí mismo, no ama a su familia, se empieza a separar de ese amor.
Entonces, si yo quiero blindarme contra la recaída, yo debo entender de la importancia del amor, porque esto no es algo de fanatismo religioso ni nada. Vemos que grandes psicólogos y psiquiatras como los que cité, Vince Banger y Abraham Maslow, Carl Rogers, hablan de la importancia del amor. El amor a sí mismo, amarme a mí. Y ahora bien, cuando hablamos del amor, pero ya no tipificado hacia personas o hacia la personificación del amor, nosotros vemos que uno de los grandes, aunque era ateo, Schopenhauer, él tiene una frase muy importante, dice que la voluntad está contenida en el amor, de manera tal que vemos la voluntad como el querer, el deseo, la intencionalidad que tanto trabaja Franz Brentano, en donde si yo realmente amo mi futuro, ¿sí? Amo lo que yo quiero llegar a ser, amo ese yo ideal, voy a encender el motor para llegar allá. Por ello es tan importante amarnos no únicamente en tiempo presente, sino amar con ahínco, con anhelo nuestras metas, nuestros sueños, lo que queremos llegar a ser, que es donde va a surgir el sentido de vida. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia del sentido, hablamos de Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, y hay que tener absolutamente claro que el sentido va de la mano del amor. Sentido en cuanto a dirección existencial, ir hacia donde realmente quiero, hacia donde me va a llenar la vida, hacia donde me va a sentir pleno, autorrealizado. Mi sentido de vida en cuanto a propósito, la intencionalidad, las ganas, y mi sentido de vida en cuanto a significado. Entonces, cuando yo le meto sentido de vida a mi propia existencia, debo encontrar en el amor el más perfecto de todos los sentidos de vida, que es el amor propio, el amor a sí mismo, el amor al prójimo, el amor a lo que me rodea. Entonces, San Pablo nos dice que si bien en la ley antigua estábamos movidos por el temor a fallarle a Dios, el temor al castigo, el temor al infierno, ahora bien, cuando se ama realmente a Dios, hay un cumplimiento de sus mandamientos. Dice San Juan, el que dice que ama a Dios y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, cuando nosotros vemos la importancia de vivir en esta permanencia del amor, ya según nos dice San Juan, cuando ya obramos por el amor pleno, ya no obramos movidos por el temor, sino por el amor profundo a la ley, que es cuando surge la convicción. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de la convicción, vemos que en la psicología conductual nos hablan del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es obrar buscando el placer, ¿sí? El estímulo del placer, y el refuerzo negativo es evitando el peligro. Entonces, metiéndole la psicología a estas cartas de Juan, vemos de que ya no, nos dice que no obrar en refuerzo negativo por el temor al castigo, sino por una suerte de refuerzo positivo movido por el amor a la ley y por la profunda convicción. Entonces, esto es muy importante porque esa convicción es que van a ser mi confianza en el prójimo, mi confianza en mi propio futuro para poder realmente superarme. Entonces, nosotros debemos entender que el amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. De hecho, tenemos esos 10 mandamientos de Moisés, donde encontramos el amar a Dios sobre todas las cosas, donde encontramos santificar las fiestas, no robar, no matar, no mentir, honrar a padre y madre, todos estos mandamientos que son tan importantes, pero todos se resumen en el amor, en una sola palabra, que es un verbo, es una acción. Entonces, yo debo aprender a amarme a mí mismo, a amar a mi familia, y en la medida en que yo amo, el amor permanece en mí, y si el amor permanece en mí, el amor me sana. Entonces la sanación interior depende directamente de cómo yo amo a mi prójimo, de cómo yo me amo a mí mismo, porque si yo no me quiero, si yo me rechazo, si yo rechazo a mi prójimo, si yo odio a mi prójimo, no va a haber un proceso de sanación interior. Entonces yo debo sanar mi mente, debo sanar mi corazón, debo sanar mi voluntad,
y eso se logra en la medida en que yo vaya sanando mi amor. Entonces, nosotros sabemos que la fe y el amor sin obras son muertas. Entonces no se trata del amor de palabra, de una afectividad, de que te quiero, no. El amor sin obras es muerto. Entonces, ¿cuáles son las obras del amor? Las obras del amor son los que conducen a la perfección del vínculo, de un vínculo entre dos personas, entre el prójimo, entre la persona consigo mismo. Hacia allá vamos, lo que nos dice San Juan es hacia un vínculo de perfección, para que en la medida en que, como les he dicho tanto, yo me acepte, yo me cuide, yo me respete, hay presencia de Dios y presencia del amor de Dios, y donde hay presencia del amor de Dios, hay sanación. Entonces, en la medida en que yo hago morir lo viejo, en que hago morir el odio, en que hago morir el resentimiento, en que hago morir mis cosas oscuras, es lo que me va a mí sanando interiormente. Y por la otra punta dice San Juan que es muy importante andar en la luz. El que dice que anda con Dios pero anda en las tinieblas es mentiroso. Entonces, ¿qué es andar en la luz? Andar en la luz verdadera, en latín es verum lumen. Luz verdadera es andar en la verdad. Por dolorosa que sea mi verdad, yo mismo la acepto. La verdad de mi familia la acepto, porque si yo no acepto las verdades de mi propia naturaleza, la naturaleza de mi familia y de mi prójimo, estoy andando en la tiniebla. Entonces, cuando la luz llega, la luz verdadera llega a mí, se va disipando toda esa tiniebla. Entonces, yo debo aprender siempre a decir la verdad, a andar en la verdad, porque cuando una persona dice mentiras, fractura su poder personal. Es decir, que está poniendo un yo proyectivo hacia los demás, su yo verdadero es otra cosa, y ahí va a generar una profunda brecha. Entonces, como vemos, dentro de la psicoespiritualidad del Evangelio y de las cartas joánicas, encontramos que hay un sentido profundo de psicología, encontramos que hay un gran contenido de certidumbre, de certeza, lo que nos dice que es una palabra que ha sido válida, es válida y seguirá siendo válida por mucho tiempo, porque es una palabra de vida. Entonces, así nos va diciendo San Juan, de que la importancia de andar en la luz, de andar en la verdad, es el reconocimiento de nuestros pecados. Vamos a entender qué es el pecado. El pecado viene de pécora, el pecado es caída. Entonces todos nos hemos caído, unos nos levantamos más rápido, todos hemos pecado, y vamos a cambiar esa palabra por la enfermedad espiritual. Vamos a entender que todos de una u otra manera tenemos una enfermedad espiritual, pero si yo quiero andar en la luz y no andar en las tinieblas, debo reconocer mis propios defectos, debo reconocer mis errores. Llamemos al pecado también error, defecto de carácter. Entonces, cambiemos esa palabra pecado, que es como evoca religiosismos, y cambiémosla por defectos, por errores, por despropósitos. Y cuando yo empiezo a reconocer mis errores, empiezo a generar todo lo que es mi cambio. Vamos a recordar lo que es la teoría del cambio. La más válida es la de Prochaska y Di Clemente, en donde se proponen varias etapas del cambio. La primera, la precontemplación, que es llegar a querer cambiar. Después la contemplación, que es querer cambiar. Después ya viene la planeación, y por último ya vienen las etapas de acción y de sostenimiento, o de adaptación al cambio. Entonces, para no complicarnos tanto en todos estos lenguajes, lo mejor es entender el cambio por tres etapas fundamentales: motivación, acción y sostenimiento. Pero para yo motivar un cambio, yo tengo que identificar y aceptar la naturaleza exacta de nuestros defectos. Eso lo encontramos en múltiples libros de psicología, en los programas de 12 pasos. Es el reconocimiento de mis errores. Esto está escrito desde hace 2000 años. La importancia de que para que nosotros seamos merecedores de la luz verdadera, de la luz de Dios, es la importancia de entrar en una nueva alianza con Dios. Una alianza donde yo rehago ese pacto, un pacto nuevo a través de un renacimiento espiritual. Dios es un Dios de pactos, a Él le gusta hacer pactos con los hombres, los hizo con Jacob, con Abraham, con Moisés.
Entonces, cuando yo hago un pacto, yo pongo algo de mi parte, yo hago mis renuncias, renuncio al error, renuncio nuevamente a la palabra pecado, renuncio a todas mis pasiones rastreras, y desde el honesto reconocimiento de mis propios errores. Si yo no reconozco mis errores, yo estoy siendo una persona que está en negación, que es una persona que se vuelve egocintónica, y por eso es tan importante el reconocimiento de mis errores para poder entrar en esa etapa del cambio. Si no reconozco mis errores, ni identifico ni acepto, por lo tanto no me motivo al cambio. El ser humano solo puede cambiar lo que ha identificado y lo que ha aceptado. Entonces es muy importante entender que es absolutamente necesario entrar en ese estado del amor. Entonces es importante entender que hay una consecuencia completamente positiva de andar en la luz, que es andar en la verdad, de andar en el amor, y es andar en la virtud. La virtud es la capacidad transformadora, así como un violinista transforma el silencio en una hermosa melodía, un pintor transforma el lienzo blanco en un hermoso cuadro. La virtud es una capacidad transformadora de mi carácter, a donde entran mis valores interiores, mis valores personales, mis principios, que son tan importantes. Entonces, cuando yo ando en el amor, sin resentimientos, cuando yo ando en la luz, sin mentiras, voy a entrar automáticamente en una conducta virtuosa, donde ninguna piedra me hará tropezar, dice el Evangelio según San Juan, ninguna piedra me hará tropezar, porque ando en el amor. Obviamente, el maligno, cuando uno empieza a dar fruto, él empieza a atacar, a mandar piedra de tropiezo, pero está escrito que si yo ando en la luz y ando en el amor, ninguna piedra me hará tropezar. Entonces es absolutamente importante entender de que todas estas cartas tienen contenido, es palabra de vida, y todo esto forma parte de este renacimiento espiritual que es tan importante. Entonces, yo renazco en el momento en que haga morir a mi hombre viejo. Aquí hacemos muchas veces, está a disposición el que quiera quemar un muñeco, se quema el hombre viejo, eso lo hemos hecho muchas veces, le echan los escritos de cuadernillo, que esos cuadernillos no es bueno llevarlos a la casa porque ahí lo conveniente es escribir fondos, escribir las cosas oscuras. Están las confesiones, hablen, descarguen, drenen toda esa parte oscura, aprovechen el programa para limpiarse, para buscar la sanación espiritual, la sanación emocional, y ya una vez se hace morir ese hombre viejo, viene un renacimiento. Entonces, en ese renacimiento hay que nutrir, hay que alimentar a ese despertar espiritual, andando en la luz, que es andar en la verdad, andando en el amor, que es dejando atrás el odio, el resentimiento, todas las inmundicias que van afectando al corazón. Y así yo voy en un constante perfeccionamiento mediante mi automonitoreo, mi autorregulación, que esa destreza es absolutamente necesaria. Me vigilo interiormente y me voy dominando, me voy regulando, y así se va en ese camino de perfeccionamiento que va a llevarnos a nosotros, nos va a llevar a la plenitud interior. Ni el dinero, ni el prestigio, ni las drogas, ni los amigos van a dar plenitud interior. Lo único que da plenitud interior es la realización personal, la autorrealización. Y eso se logra con una buena vida espiritual, dando lo mejor de sí mismos y trabajando integralmente dentro de la parte biológica, que lo hacemos con todo lo del sauna, todo eso, la parte psicológica, que es tan importante, y la parte espiritual, que es fundamental para lograr esa plenitud interior y esa autorrealización.